Mamá le dijo a todos que fui a un colegio comunitario con un tono de vergüenza. Mi hermana fue a la universidad estatal de la que a mamá le encantaba presumir. 10 años después. Esa universidad enfrentó la bancarrota. Cuando las noticias anunciaron al nuevo propietario que la salvó. Mamá me llamó 47 veces en una hora. Me llamo Luna y tengo 28 años. Hace exactamente 10 años. Mi madre se paró en el césped bien cuidado de nuestra casa suburbana de Chicago. Golpeó una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal y pidió la atención de 60 invitados. Se suponía que sería una fiesta conjunta de graduación de la escuela secundaria. En cambio, se convirtió en mi sentencia pública. Ella rodeó con un brazo a mi hermana mayor Stephanie. Radiante con el tipo de orgullo generalmente reservado para curar enfermedades. Anunció a nuestras tías, tíos y vecinos que Stephanie estaba oficialmente inscrita en la Universidad Oak Haven. Enumeró el prestigio, la red de exalumnos de élite y el costo exorbitante de la matrícula como si estuviera leyendo un folleto de automóviles de lujo. La multitud estalló en aplausos. Stephanie sacudió su cabello, absorbiendo la admiración. Entonces mi madre desvió su mirada hacia mí. La sonrisa en su rostro se tensó en una fina línea de lástima calculada. Suspiró en el micrófono y le dijo a la multitud silenciosa que Luna estaba tomando algunas clases de educación general en el colegio comunitario Valley. Ella realmente usó la palabra vergonzoso. Les dijo a 60 personas que estaban rezando para que eventualmente encontrara mi camino y descubriera una trayectoria profesional real. La risa cortés e incómoda que se extendió por nuestro patio trasero me quemó la nuca. Mi propia madre acababa de servirme como el remate de un chiste que yo no sabía que estábamos contando. Me paré cerca de las mesas plegables, agarrando un vaso de plástico con refresco caliente, sintiéndome como una mancha en mi foto familiar. Durante una década, cargué con esa humillación. Yo era la hija con descuento. La chica que no merecía una publicación de presunción en Internet. Pero 10 años después, la narrativa cambió. La Universidad Oak Haven, la institución de élite que mi madre adoraba, enfrentó una bancarrota paralizante debido a décadas de mala gestión financiera. Las cadenas de noticias transmitieron una cobertura constante del colapso inminente. Mi madre estaba frenética, aterrorizada de que el título de su hija dorada se volviera inútil de la noche a la mañana. Entonces, la transmisión matutina anunció una repentina compra corporativa. Una sociedad de cartera privada intervino para absorber la deuda de la universidad y reestructurar toda la junta directiva. En el momento en que el nuevo propietario salió al escenario de la conferencia de prensa, mi teléfono comenzó a vibrar en mi escritorio. Mi madre me llamó 47 veces en una sola hora. Hazlo solo si esta situación resuena contigo. Por favor. Deja un comentario haciéndome saber tu edad y desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo. Ahora. Déjame llevarte de regreso a esa húmeda tarde de julio. El olor a catering costoso en el aire y el momento exacto en que dejé de tratar de ganar la aprobación de mi madre y comencé a construir mi propio imperio. Ese agosto, mientras mis padres cargaban una camioneta alquilada con ropa de cama personalizada y toallas con monogramas para la mudanza de mi hermana a la hermandad, yo tomé el autobús a un centro comercial en las afueras de la ciudad. Había asegurado un trabajo en una cafetería local que olía perpetuamente a pisos blanqueados y café quemado. Stephanie se mudaba a una histórica casa de ladrillo en el campus de Oak Haven con imponentes columnas blancas al frente. Su alquiler, plan de comidas y tarifas exorbitantes de libros de texto estaban cubiertos por un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda que mis padres sacaron en secreto. Solo supe del préstamo porque había visto los estados de cuenta bancarios dejados descuidadamente en la isla de la cocina. Estaban pidiendo prestado contra su propio futuro para financiar la estética actual de ella. Yo, por otro lado, pagué mis créditos del colegio comunitario en efectivo. Todos los martes y jueves. Me sentaba en un aula del sótano sin ventanas en el colegio comunitario Valley, aprendiendo los lenguajes fundamentales de la gestión de bases de datos. Trabajaba en el turno de cierre en la cafetería,
limpiando mesas de laminado pegajosas y contando billetes de $1 arrugados de mi frasco de propinas. Por la noche, me acostaba en mi habitación de la infancia, desplazándome por las redes sociales de mi hermana. Ella publicaba fotos brillantes de reuniones temáticas y galas de networking, sosteniendo cócteles elegantes con chicas que se veían exactamente como ella. Yo estaba estudiando cómo el software heredado obsoleto manejaba el almacenamiento de datos y la deuda institucional. El contraste era marcado. Pero no sentía celos. Sentía un intenso enfoque frío. Mi dedicación llamó la atención de mi instructor de arquitectura de sistemas, el profesor Harrison. Él era un ingeniero de software retirado que enseñaba en el colegio comunitario simplemente porque le gustaba ayudar a los desvalidos a encontrar su equilibrio. Una noche, después de un agotador examen parcial, me pidió que me quedara. Señaló el monitor donde se estaba compilando el código de mi proyecto final. Había construido un algoritmo ligero diseñado para rastrear y predecir cuellos de botella financieros en grandes presupuestos institucionales. Era un prototipo aproximado. Pero la lógica era sólida. Me miró por encima de sus gafas de montura metálica y dijo que estaba desperdiciando mi potencial en cursos básicos. Me dijo que necesitaba construir esta plataforma de inmediato. Durante los siguientes 3 meses, ese laboratorio de computación frío se convirtió en mi santuario. Mientras mi hermana memorizaba cánticos del alfabeto griego, yo estaba aprendiendo a presentar propuestas a capitalistas de riesgo a través de videollamadas. El profesor Harrison me presentó a una pequeña incubadora tecnológica con sede en Austin, Texas. Se especializaban en tecnología educativa e infraestructura financiera. Pasé semanas refinando mi presentación durante mis descansos en la cafetería, oliendo a papas fritas rancias mientras explicaba modelos financieros complejos a hombres en trajes costosos a través de una pantalla de computadora portátil agrietada. A fines de octubre, la incubadora me ofreció un cheque de financiamiento inicial por $75,000. Era más dinero del que mis padres ganaban en un año entero. No se lo dije a una sola alma. Deposité el cheque en una nueva cuenta comercial. Guardé los documentos en una caja fuerte y seguí sirviendo café. La verdadera prueba de mi moderación llegó unas semanas después durante nuestra cena anual de Acción de Gracias. El aire en Chicago se había vuelto amargo y los árboles en nuestro vecindario suburbano estaban desnudos. Estacioné mi sedán golpeado al final del camino de entrada, detrás del inmaculado sedán de lujo de mi tío y la camioneta recién arrendada de mis padres. Caminando hacia la puerta principal, podía escuchar la fuerte risa performativa que salía del comedor. Entré y el olor a pavo asado, relleno de salvia y costosas velas de pino me golpeó. La sala de estar parecía un escenario diseñado para proyectar la perfección de la clase media alta. Stephanie estaba sentada en el centro del sofá de terciopelo, usando una gruesa sudadera de la Universidad Oak Haven y sosteniendo una copa de vino blanco. Estaba rodeada de nuestras tías y primos que se inclinaban como si ella fuera una celebridad dando una entrevista exclusiva. Colgué mi abrigo en el armario del pasillo y me deslicé en la habitación sin ser notada. Stephanie estaba a mitad de una frase describiendo una conferencia invitada dada por un prominente ejecutivo de marketing en su escuela de negocios. Usaba palabras como sinergia y networking de élite con un tono casual practicado. Mi madre estaba parada cerca del arco sosteniendo una bandeja de plata con aperitivos, radiante con el mismo orgullo radiante que había mostrado en la fiesta de graduación. Cuando finalmente nos sentamos en la larga mesa de comedor de caoba, la dinámica se volvió sofocante. Mi madre había colocado a Stephanie en la cabecera de la mesa, justo al lado de mi padre. Yo estaba sentada en el extremo opuesto cerca de la puerta batiente de la cocina, junto a mi primo adolescente que pasó toda la comida mirando la pantalla de su teléfono. La conversación de la cena giró completamente en torno al futuro de Stephanie. Mi tía preguntó sobre sus perspectivas de pasantía. Stephanie suspiró dramáticamente y enumeró 3 diferentes compañías de Fortune 500 que estaba considerando. Habló sobre cómo los estudiantes de Oak Haven eran fuertemente reclutados y cómo la red de exalumnos prácticamente garantizaba un salario inicial de 6 cifras. Me concentré en cortar mi comida, manteniendo mi expresión neutral.
Entonces sucedió lo inevitable. Stephanie tomó un sorbo de su vino. Cruzó miradas conmigo a lo largo de la mesa y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que sostiene un boleto de lotería ganador mirando a alguien que sostiene una multa de estacionamiento. Se inclinó hacia adelante, descansando sus codos sobre el fino mantel de lino. Y la habitación se quedó en silencio. Preguntó cómo iban mis pequeñas clases de computación. Dijo que realmente esperaba que intentara transferirme a una escuela de 4 años pronto. Le dijo a toda la mesa que esos créditos de descuento en el colegio comunitario no me conseguirían un trabajo real. Ella dijo, Oak Haven abre puertas y Valley simplemente las cierra. Mi madre asintió con la cabeza antes de que yo pudiera formular una respuesta. Se limpió la boca con una servilleta e intervino. Le dijo a nuestra familia extendida que un título de un lugar como Valley solo le dice a los empleadores corporativos que un solicitante no pudo lograrlo en un entorno académico riguroso. Lo llamó una bandera roja de pereza. Los parientes murmuraron su acuerdo, manteniendo sus ojos enfocados en sus platos para evitar mi mirada. El calor se precipitó a mi cara. La pura audacia de su declaración resonó en mis oídos. La mujer que se estaba ahogando secretamente en deuda sobre el valor de la vivienda para pagar las cuotas de la hermandad me estaba dando un sermón sobre la viabilidad corporativa. Me senté allí con las manos descansando en mi regazo. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. Solo 2 horas antes. Había recibido un correo electrónico de la incubadora de Austin confirmando que mi prototipo de software había sido seleccionado para una ronda de financiamiento secundaria. Estaba sentada sobre una valoración de empresa que ya estaba subiendo a los millones. Podría haber sacado mi teléfono en ese momento. Podría haberles mostrado los extractos bancarios, las hojas de términos, los correos electrónicos de inversores rogando por equidad en mi plataforma. Pero miré a mi hermana, disfrutando de su gloria no ganada. Miré a mi madre, desesperada por la validación externa de nuestros parientes. Me di cuenta en ese momento exacto que defenderme con hechos sería un desperdicio de aliento. Hombres y mujeres obsesionados con mantener un estatus social frágil no escuchan la lógica. Solo respetan el poder. Solo entienden el patrimonio neto y el dominio tangible. Entregarles mi secreto solo les daría la oportunidad de derribarlo o, peor aún, tratar de tomar crédito por él. Coloqué mis cubiertos cuidadosamente sobre mi plato de porcelana. Empujé mi silla hacia atrás y las patas de madera rasparon ruidosamente contra el piso de madera. El sonido cortó el silencio engreído del comedor. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No miré con furia ni grité ni tiré mi servilleta. Simplemente miré a mi madre y le dije que el pavo estaba seco. Me di la vuelta y caminé por la cocina directamente hacia la puerta trasera y hacia la helada noche de noviembre. No agarré mi abrigo. Solo caminé hacia mi auto, temblando mientras el viento frío mordía a través de mi suéter delgado. Agarré el volante y miré las ventanas iluminadas de la casa donde mi familia estaba sentada, juzgando una vida de la que no sabían nada. Arranqué el motor y salí del camino de entrada. Había terminado de asistir a sus actuaciones. Me iba a mudar a la costa oeste. Desaparecer de su radar por completo y construir algo tan innegable que eventualmente proyectaría una sombra sobre todo su mundo. Sabía que mi hermana se dirigía a un duro golpe de realidad. El título de élite del que presumía era una ilusión financiada por la deuda y mi madre era la arquitecta de ese desastre. El curso de colisión estaba establecido y yo sostenía el único mapa. Empaqué mi vida en 2 bolsas de lona y abordé un vuelo económico a San José la semana después de ese desastre de Acción de Gracias. La costa oeste no me recibió con los brazos abiertos ni con oportunidades brillantes. Me entregó un subarriendo estrecho en Palo Alto que olía a alfombra húmeda y comida para llevar vieja. Durante los primeros 2 años. Viví a base de cafeína y adrenalina. Mi plataforma de software exigía cada gramo de mi energía. Dormía debajo de mi escritorio plegable envuelta en una delgada manta de lana, despertándome con el zumbido de los ventiladores de enfriamiento del servidor. Mi dieta consistía en mantequilla de maní genérica sobre pan tostado rancio. Mientras mi madre planeaba lujosos fines de semana para padres de la hermandad en Illinois.
Yo presentaba propuestas a capitalistas de riesgo escépticos en austeras salas de conferencias de vidrio. La mayoría de ellos me descartaron. Veían a una estudiante transferida de colegio comunitario de 20 y tantos años sin un pedigrí de la Ivy League. Pero yo poseía algo más valioso que un escudo en un diploma. Tenía datos crudos y sin filtrar. Mis algoritmos identificaron precisamente cómo las instituciones educativas heredadas estaban perdiendo efectivo a través de salarios administrativos inflados e infraestructura redundante. Sabía que el sistema académico era un castillo de naipes financiero y mi empresa tenía el plano para estabilizarlo. El punto de inflexión llegó durante una tarde gris de martes a finales de otoño. Aseguré una reunión de presentación con Marcus Thorne. Un inversor ángel notoriamente despiadado conocido por destrozar startups tecnológicas. Se sentó al otro lado de una mesa de roble marcada revisando mis proyecciones financieras. No sonrió. No ofreció aliento vacío. Simplemente trazó con su bolígrafo las columnas de ahorros proyectados que mi software podría generar para las universidades en dificultades. Levantó la vista. Cerró su cartera de cuero y me ofreció una hoja de términos de financiamiento inicial de $10 millones en el acto. No celebré. Salí de ese edificio de gran altura. Bajé en el ascensor en silencio y me paré en la bulliciosa acera de San Francisco. Sintiendo el viento fresco contra mi cara. La validación se sintió fría y aguda. Para mi cumpleaños número 25. Mi negocio se transformó de un prototipo rudimentario en un gigante de software valorado en más de $800 millones. Comandaba una oficina de esquina con ventanas de piso a techo con vistas al estrecho de Puget después de mudar nuestra sede a Seattle. Usaba trajes hechos a medida y dirigía un equipo de 200 ingenieros brillantes. Mientras tanto, el sueño americano que mi madre había comprado a crédito comenzaba a pudrirse desde adentro hacia afuera. A pesar de su título de élite de Oak Haven. Stephanie se encontró ahogándose en la brutal realidad del mercado laboral moderno. Rastreé sus perfiles públicos en redes sociales por pura curiosidad morbosa. Las fotos brillantes de la hermandad se desvanecieron. Reemplazadas por actualizaciones escasas sobre su trabajo de relaciones públicas de nivel de entrada. Estaba gestionando el alcance digital para una empresa regional de suministros de plomería. Ganaba un salario modesto que apenas cubría los intereses de los $50.000 en préstamos privados que había acumulado para gastos de estilo de vida durante sus años de pregrado. Mis padres habían rehipotecado secretamente su casa suburbana para financiar su matrícula. Pero Stephanie tomó préstamos adicionales para bolsos de diseñador. Viajes de vacaciones de primavera a Cabo y mejoras de apartamentos de lujo. El peso aplastante de esa deuda la obligó a salir de su moderno loft en el centro y regresar directamente a la habitación de invitados de mis padres. Sin embargo, la narrativa de mi madre permaneció congelada en la ficción. Se negó a reconocer la fachada desmoronada. Una vez al trimestre. Enviaba un boletín familiar impreso personalizado a su círculo del club de campo. Una copia siempre encontraba su camino a mi sala de correo del ático en Seattle. Me paraba en mi vestíbulo de mármol leyendo sus mentiras cuidadosamente curadas. Ella pintaba a Stephanie como una estrella corporativa en ascenso navegando por el mundo acelerado del marketing de alto riesgo. Describía el regreso de mi hermana a la casa familiar como una decisión financiera estratégica para ahorrar para una futura compra de bienes raíces. Los boletines siempre incluían una breve frase despectiva sobre mí. Ella les decía a sus amigas que Luna todavía estaba en el oeste jugando con computadoras tratando de encontrar una carrera estable. Nunca la corregí. Le dejé tejer su frágil red de engaños porque mi enfoque descansaba en un premio mucho mayor. Estaba ocupada adquiriendo a mi primer competidor importante y expandiendo mi software al sector de reestructuración de educación superior. Sabía que defenderme contra sus delirios solo agotaría mis recursos. Mis analistas pasaban sus días identificando universidades vulnerables. Apuntamos a instituciones paralizadas por deudas heredadas. Listas para una compra corporativa y una revisión tecnológica. Una mañana. Mi director principal de adquisiciones deslizó una gruesa carpeta manila a través de mi elegante escritorio de caoba. El objetivo de bandera roja era una prominente universidad del Medio Oeste que enfrentaba la pérdida inminente de acreditación debido a una severa mala gestión financiera.
Abrí el archivo y miré el escudo grabado en oro en la primera página. Era la Universidad Oak Haven. La misma institución que mi madre adoraba. La escuela que supuestamente garantizaba una vida de éxito estaba rogando por un salvador financiero para evitar el colapso total. Tracé con mi dedo índice los balances fallidos, sintiendo una lenta y sombría satisfacción asentarse en mi pecho. La base misma de la superioridad social de mi familia se construyó sobre un barco que se hundía. La ironía sabía a vino añejo. Pasé las siguientes 3 semanas inmersa en las divulgaciones financieras de Oak Haven. Cuanto más profundizaba, peor aparecía la podredumbre. El presidente de la universidad había autorizado millones en proyectos inútiles de embellecimiento del campus mientras destripaba los departamentos de ingeniería y ciencia para cubrir el déficit. Su dotación era una cáscara hueca, drenada por inversiones imprudentes y bonos ejecutivos exorbitantes. Necesitaban una inyección de efectivo de al menos $100 millones solo para mantener las luces encendidas por otro semestre. Instruí a mi equipo legal para comenzar negociaciones agresivas a puerta cerrada para adquirir su cartera de deuda. Quería apalancamiento. Quería control. Quería la escritura de la Torre de Marfil que proyectaba una sombra tan larga sobre mi juventud. La junta directiva estaba desesperada. No les importaba quién firmara el cheque siempre que los fondos se liquidaran antes de que llegaran los auditores federales. No tenían idea de que estaban entregando su legado histórico a una mujer cuya propia madre la consideraba un fracaso del colegio comunitario. Mientras revisaba la estrategia de adquisición hostil, llegó un sobre a mi escritorio. Estaba elaborado con cartulina crema pesada con caligrafía plateada ornamentada. Era una invitación a la fiesta de compromiso de Stephanie. Había logrado asegurar una propuesta de un hombre cuya familia contaba con profundos lazos generacionales con exalumnos de Oak Haven. La celebración del club de campo estaba programada para el mes siguiente en Chicago. El momento se sintió casi poético. Mi madre se estaba preparando para organizar otra gran actuación para cimentar su posición social mientras yo firmaba silenciosamente los papeles que desmantelarían toda su realidad. Necesitaba esta boda para validar su crianza y ocultar la creciente ruina financiera que amenazaba con tragarse a su hija adorada. Me recosté en mi silla de cuero escuchando la lluvia golpear contra el vidrio de mi oficina en Seattle. Miré la invitación de compromiso y luego el contrato de compra de la universidad que descansaba justo al lado. Durante 10 años me había mantenido alejada. Había construido mi imperio en las sombras, permitiéndoles creer sus propias mentiras reconfortantes. Pero las sombras ya no eran lo suficientemente grandes para contener lo que había creado. Instruí a mi asistente que reservara un boleto de primera clase a Chicago. Confirmé mi asistencia. Sí. A la fiesta. Decidí que era hora de salir a la luz y dejarles ver la forma exacta de mi éxito. El curso de colisión ya no era teórico. Estaba programado. Con Catherine y acercándose rápidamente. Sabía que mi madre intentaría esconderme en el fondo nuevamente. Sabía que intentaría disminuir mi presencia para proteger su frágil jerarquía social. No tenía idea de que estaba a punto de invitar al nuevo dueño de su obsesión más preciada directamente a través de su puerta principal. El vuelo a Chicago se sintió más corto que 90 minutos porque mi mente estaba ocupada con la ejecución táctica de una historia de fantasmas corporativa. Me registré en un tranquilo hotel boutique lejos de los suburbios y pasé la noche revisando las firmas finales en la adquisición de la deuda de Oak Haven. La junta universitaria se había plegado bajo la presión de una inminente auditoría federal y ahora estaban legalmente obligados a mis términos. Yo era la dueña mayoritaria silenciosa de la misma institución que se había utilizado como vara de medir para medir mi inutilidad durante una década. A la noche siguiente, llegué al club de campo para la fiesta de compromiso. Usando un traje de lana carbón que costaba más que el primer auto de mi madre. La tela era mate y el corte era arquitectónico. No gritaba por atención, pero comandaba el aire en la habitación. Caminé a través de las pesadas puertas de roble del salón de baile y el olor familiar a lirios costosos y cera para pisos me golpeó. Era un detonante sensorial para cada evento de la infancia donde me habían dicho que me parara en la esquina y me viera presentable. Mi madre me interceptó antes de que pudiera llegar al guardarropa. Patricia parecía frenética.
sus ojos moviéndose alrededor del vestíbulo para asegurarse de que nadie de importancia estuviera viendo nuestro intercambio. No me abrazó. No preguntó sobre mi vida en Seattle. Me agarró del antebrazo y me arrastró a un rincón de servicio cerca de la cocina. Me dijo que los futuros suegros de Stephanie eran realeza de Oak Haven y que su familia había donado el ala de la biblioteca donde Stephanie pasó su último año. Me rogó que no mencionara mi trabajo o mi educación. Dijo que estas personas valoraban el pedigrí y que mi pequeña historia de startup tecnológica sonaría como un grito de ayuda. Literalmente me dijo que ser una estudiante transferida de colegio comunitario era un contagio social que no podía permitirse dejar propagar. Miré sus manos manicuradas agarrando mi manga y sentí una ola de profundo agotamiento. Ella todavía estaba luchando una guerra que había terminado hace años. Simplemente asentí y le dije que me mantendría fuera del camino. Pareció aliviada y me señaló hacia una mesa en la parte trasera del salón de baile, escondida detrás de un pilar decorativo y un gran arreglo floral. La disposición de los asientos era una obra maestra de agresión pasiva. Mientras Stephanie se sentaba en una larga mesa principal cubierta de seda blanca, rodeada de su prometido y la élite universitaria. Yo fui colocada con primos lejanos y vecinos ancianos que no me reconocían. El novio era un hombre llamado Harrison que tenía las manos suaves de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Era un legado de tercera generación de Oak Haven y su padre era un donante prominente. Mi madre pasó toda la hora del cóctel revoloteando por la habitación como una polilla a una llama, parloteando sobre la carrera de marketing de Stephanie y su futuro brillante. Estaba vendiendo una versión de mi hermana que no existía. Mientras la verdadera Stephanie se veía cada vez más pálida y ansiosa bajo el peso de la mentira. Me senté en mi mesa aislada bebiendo agua con gas y viendo la actuación. Sabía que la familia de Harrison solo estaba interesada en Stephanie debido al prestigio que mi madre había fabricado. No sabían sobre sus $50,000 en deuda privada o el hecho de que vivía en la habitación de invitados de mis padres porque no podía pagar el alquiler. A mitad del servicio de cena, un caballero mayor con cabello plateado y ojos azules agudos chocó contra el pilar cerca de mi mesa. Se estaba ajustando las gafas y buscando su tarjeta de asiento. Lo reconocí inmediatamente de las divulgaciones financieras de Oak Haven que había estado estudiando durante meses. Era Richard Vance, un miembro senior de la junta directiva de la universidad y un pez gordo en la escena de capital de riesgo del Medio Oeste. Me miró. Hizo una pausa y luego entrecerró los ojos como si estuviera mirando a un fantasma. Preguntó si yo era Luna Bennett de Aura Holdings. Sonreí y me puse de pie, ofreciendo mi mano. Su comportamiento cambió instantáneamente de confundido a reverente. Me dijo que había estado tratando de asegurar una reunión con mi equipo de adquisición durante 3 semanas para discutir la fase de reestructuración. Me llamó visionaria y dijo que mi capital era lo único que se interponía entre la universidad y la liquidación total. Miré por encima de su hombro y vi a mi madre mirándonos desde el medio de la habitación. Su rostro era una máscara de confusión. Claramente pensaba que estaba molestando a un invitado o tal vez pidiendo direcciones. Me incliné y le susurré a Richard que esta noche era un evento familiar y prefería mantener nuestros tratos comerciales en privado hasta el anuncio formal. Asintió vigorosamente como un colegial y se apresuró a volver a la mesa principal. Mi madre marchó hacia mí en el segundo en que Richard estuvo fuera del alcance del oído. Estaba vibrando con ira reprimida. Exigió saber por qué estaba acosando al señor Vance. Me dijo que él era el hombre más importante en la habitación y que se avergonzaba a la familia rogando por un trabajo. Nunca me perdonaría. Le dije que solo estábamos discutiendo el clima. No me creyó. Pero estaba demasiado ocupada manejando el siguiente plato de la comida para discutir. Se alejó, dejando un rastro de perfume costoso y amargura a su paso. La vi irse, dándome cuenta de que estaba tan cegada por su propia jerarquía que no podía reconocer el poder real cuando estaba parado justo frente a ella. Estaba protegiendo una casa club de la que yo ya poseía las llaves. La tensión en el salón de baile era espesa a medida que se retiraban los platos de postre. El prometido de Stephanie se puso de pie para hacer un brindis sobre su legado compartido y su futuro en Oak Haven. Habló sobre tradición y excelencia y la importancia de pertenecer a los círculos correctos.
Fue un discurso diseñado para excluir a cualquiera que no hubiera nacido en el redil. Mi madre estaba radiante. Con el pecho hinchado con la gloria reflejada de la pareja de su hija. Pero mientras Harrison hablaba, noté que Stephanie miraba su regazo. Sabía que la verdad se acercaba. Sabía que la universidad estaba fallando y que la familia de su prometido estaba comenzando a hacer preguntas sobre la estabilidad de la escuela. La fachada social se estaba rompiendo y mi madre era la única que seguía tratando de mantenerla unida con cinta adhesiva y delirios. Cuando terminaron los brindis, mi madre se acercó a mi mesa nuevamente. Pero esta vez no estaba sola. Tenía a Stephanie con ella. Mi hermana parecía haber estado llorando en el baño. Mi madre se sentó sin invitación y se inclinó sobre la mesa. Su voz era un susurro agudo. Me dijo que estaban en una situación desesperada. Confesó que el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca de su casa porque habían perdido 3 meses de pagos hipotecarios. Dijo que la boda de Stephanie era lo único que podía salvar su reputación. Pero que la familia del novio exigía un acuerdo prenupcial que requería que Stephanie liquidara sus deudas privadas primero. Me miró con ojos que de repente estaban llorosos y patéticos. Me pidió que sacara un préstamo personal por $50,000 para dárselo a Stephanie. Dijo que como no tenía un título real o una familia real que mantener, no tenía gastos generales y era mi deber ayudar. Realmente dijo que porque fui a un colegio comunitario, mi vida era más barata que la de ellos. Miré a mi hermana, que no me miraba a los ojos. Había pasado 10 años burlándose de mi educación en mi carrera y ahora estaba parada allí esperando que yo pagara su estilo de vida de diseñador. Miré a mi madre, que me había humillado públicamente y me había escondido en la parte trasera de la habitación. Y ahora me estaba pidiendo que desmantelara mi propia seguridad financiera para salvarla de las consecuencias de su propia vanidad. Sentí una claridad fría invadirme. Me di cuenta de que no me veían como una persona. Me veían como un recurso. Una herramienta para ser utilizada cuando sus planes principales fallaban. Le pregunté a mi madre si recordaba la fiesta de graduación hace 10 años. Le pregunté si recordaba haber llamado a mi educación una vergüenza frente a 60 personas. Agitó su mano como si estuviera espantando una mosca. Dijo que eso estaba en el pasado y que necesitábamos concentrarnos en la crisis actual. Me dijo que dejara de ser sensible y comenzara a ser una hermana. Stephanie finalmente habló. Con voz aguda y con derecho. Me dijo que les debía por los años que me mantuvieron y que $50,000 era un precio pequeño a pagar por la lealtad familiar. Dijo que nunca había contribuido al estatus de la familia. Así que esta era mi oportunidad de ser finalmente útil. La habitación pareció encogerse hasta que solo éramos nosotras 3 sentadas detrás de un pilar mientras la élite de Oak Haven reía y bebía champán a unos metros de distancia. Tomé un respiro lento y miré la tela de carbón de mi traje. Les dije que no. Mi madre jadeó como si la hubiera golpeado físicamente. Siseo que yo era una chica egoísta y desagradecida y que debería haber sabido que una desertora del colegio comunitario no tendría sentido del honor. Me dijo que si no las ayudaba esta noche, ya no era parte de esta familia y que no debía molestarme en presentarme a la boda. Me puse de pie y me arreglé la chaqueta. Le dije que tenía razón. No pertenecía a su versión de la familia. Le dije que su versión del éxito era una fantasía plagada de deudas y que estaba a punto de ver cómo se veía un legado real. A las 9 de la mañana siguiente, salí del salón de baile sin mirar atrás. Podía escucharla llamando mi nombre. Pero el sonido fue amortiguado por las pesadas puertas que se cerraban detrás de mí. Caminé hacia el ballet. Tomé mis llaves y conduje de regreso a la ciudad. Las fichas de dominó ya estaban cayendo y yo era quien había derribado la primera. Pasé el resto de la noche en mi habitación de hotel preparando la declaración para la conferencia de prensa. Sabía que el mundo estaba a punto de cambiar para mi madre y quería asegurarme de que ella estuviera mirando cuando sucediera. A las 8:45 de la mañana siguiente, el gran salón de la Universidad Oak Haven zumbaba con una energía frenética y nerviosa. Llegué en un auto negro, deteniéndome en los históricos escalones de piedra donde generaciones de exalumnos de élite habían posado para fotografías.
Mi detalle de seguridad privada me escoltó a través de la entrada lateral, evitando a la multitud de equipos de noticias locales que instalaban su equipo en el césped húmedo de la mañana. En el interior, el techo abovedado de vitrales proyectaba sombras largas y coloridas a través de los bancos de caoba. Los miembros titulares de la facultad murmuraban entre ellos, agarrando maletines de cuero y luciendo aterrorizados por sus inminentes pensiones. Me paré detrás de la pesada cortina de terciopelo justo al lado del escenario principal, escuchando los susurros frenéticos del equipo de relaciones públicas de la universidad. Se preparaban para presentar a la entidad corporativa que acababa de tragarse entero su legado de 150 años. Llevaba exactamente el mismo traje de lana carbón de la fiesta de compromiso de la noche anterior. Quería que la continuidad visual fuera inconfundible cuando las imágenes se transmitieran en las transmisiones matutinas a través de los suburbios de Chicago. Necesitaba que las personas que intentaron disminuirme vieran que no había cambiado mi apariencia para encajar en su mundo afluente. Simplemente había comprado su mundo. A las 9 en punto. El presidente de la universidad en quiebra subió al podio. Agarró los bordes de la madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se aclaró la garganta y el sudor perlaba en su frente bajo la dura iluminación de la televisión. Tartamudeó a través de una declaración preparada sobre transiciones financieras difíciles y reestructuración necesaria. Luego tragó saliva y anunció que la Universidad Oak Haven había sido adquirida oficialmente por Aura Holdings. Pidió a la sala que diera la bienvenida a la nueva presidenta de la Junta y propietaria mayoritaria, la señorita Luna Bennett. El aplauso cortés de la facultad sonó como lluvia golpeando un techo de hojalata. Separé la cortina de terciopelo y caminé hacia el resplandor cegador de los flashes de las cámaras. Subí al micrófono. Lo ajusté a mi altura y miré sobre el mar de académicos ansiosos y periodistas hambrientos. No sonreí. Hablé con una cadencia constante y medida que resonó en las paredes de piedra. Le dije a la sala que hace exactamente 10 años. Me paré en un patio trasero suburbano y escuché a mi propia familia llamar a mi educación de colegio comunitario una vergüenza. Expliqué que la sociedad les había vendido una mentira depredadora, alegando que las instituciones de élite eran el único camino válido hacia una existencia exitosa. Anuncié que mi empresa había comprado la cartera de deuda de Oak Haven en su totalidad. No para preservar su vanidad, sino para desmantelar su administración inflada y priorizar la educación accesible. Miré directamente a la lente de la cámara central, sabiendo exactamente quién estaba sentada en su inmaculada sala de estar viendo la transmisión en vivo. Dije que un título debería funcionar como una herramienta para construir el futuro en lugar de una etiqueta de precio paralizante utilizada para comprar prestigio. Me alejé del podio y el gran salón estalló en una cacofonía de preguntas gritadas por el cuerpo de prensa. Las ignoré y caminé rápidamente por el pasillo lateral hacia la salida ejecutiva donde mi asistente principal esperaba sosteniendo mi teléfono inteligente encriptado. Ella ofreció una sonrisa irónica y me entregó el dispositivo. Miré la pantalla de notificación. Había 47 llamadas perdidas de un contacto simplemente etiquetado como mamá. Debajo de eso había 7 correos de voz frenéticos y confusos de Stephanie. Más tarde descubrí la secuencia exacta de eventos por mi primo adolescente que había estado sentado en la barra de desayuno durante la transmisión. Mi madre había invitado específicamente a 3 esposas prominentes del club de campo para tomar café por la mañana. Tenía la intención de organizar una fiesta de visualización para celebrar al visionario tecnológico anónimo que supuestamente estaba rescatando el prestigioso alma mater de su hija. Había arreglado tazas de té de porcelana importada y cucharas de plata en la mesa de café. Cuando el presentador de noticias cortó a la transmisión en vivo y mi cara apareció en la pantalla, identificándome como la salvadora, mi madre dejó caer físicamente su taza de té. La frágil porcelana se hizo añicos contra el piso de madera, derramando té hirviendo sobre su costosa alfombra persa. Pasó la siguiente hora hiperventilando y marcando frenéticamente mi número mientras sus amigas adineradas se sentaban en el sofá en un silencio aturdido e incómodo. La hija que ella había escondido activamente en bodas. La chica a la que había exigido que sacara un préstamo personal solo 12 horas antes. Ahora poseía la escritura de la institución que definía toda su identidad social. La dinámica de poder fabricada no solo cambió. Implosionó espectacularmente.
Caminé hacia el vehículo que esperaba, deslizándome en el asiento trasero de cuero. El teléfono vibró en mi palma nuevamente. Era Stephanie llamando por octava vez. Toqué la pantalla. Instruí a mi asistente que bloqueara temporalmente sus números y vi el horizonte de Chicago pasar por las ventanas tintadas. No estaba lista para entretener su pánico. Necesitaba que se sentaran en la realidad sofocante de sus propias consecuencias. Les tomó exactamente 3 días localizar mi residencia principal. En una tarde lluviosa de jueves. La seguridad de mi edificio llamó al ático para informarme que 2 mujeres que decían ser mis parientes exigían entrar abajo en el vestíbulo. Autoricé el acceso al ascensor. Me paré junto a las ventanas de piso a techo de mi casa en Seattle, viendo las aguas grises del estrecho de Puget agitarse con el viento. El ascensor privado sonó y las puertas de acero pulido se abrieron. Mi madre y Stephanie entraron en mi vestíbulo de mármol. Se veían increíblemente pequeñas, despojadas de su arrogancia suburbana y bravuconería de club de campo. No quedaba actuación en su postura. Solo un pánico desesperado y servil. Mi madre dio un paso vacilante hacia adelante, sus ojos llenándose de lágrimas no derramadas. Juntó las manos y trató de forzar una sonrisa maternal. Me llamó cariño. La palabra sonó como una bisagra oxidada. Tartamudeó que no tenía idea de mi éxito corporativo. Intentó reescribir la historia allí mismo en mi pasillo, alegando que solo me había estado presionando mucho para asegurarse de que alcanzara mi máximo potencial. Dijo que siempre supo que estaba destinada a la grandeza y que sus palabras duras eran simplemente una táctica motivacional. Levanté una sola mano, silenciándola a mitad de la frase. Mantuve mi voz libre de ira. Le dije que nunca me estaba presionando. Le expliqué que había pasado su vida actuando para sus compañeros, usando a mi hermana como utilería y usándome a mí como chivo expiatorio. Aclaré que adquirí Oak Haven porque representaba un activo comercial altamente lucrativo, no para ganar su aprobación retroactiva. Le dije que mi imperio se construyó a pesar de su interferencia, no debido a su aliento. Stephanie salió de detrás de nuestra madre. Sus manos temblaban. Su bolso de diseñador parecía maltratado y su expresión estaba agotada. Preguntó si podía borrar sus $50,000 en deuda estudiantil privada ya que literalmente poseía la estructura financiera de la universidad ahora. Suplicó que su prometido había pausado la planificación de la boda debido al escándalo y que su futuro pendía de un hilo. Miré a mi hermana mayor, la niña dorada, a quien nunca le habían enseñado a valerse por sí misma sin una red de seguridad de engaño. Le dije que no. Expliqué que la reestructuración financiera de la universidad era una maniobra corporativa estricta y borrar perfiles de deuda individuales violaba nuestros estándares de cumplimiento federal. Vi su rostro desmoronarse a medida que la realidad de su ruina financiera se asentaba sobre sus hombros. Finalmente entendió que el sistema de élite que había armado contra mí no ofrecía protección real. Sin embargo, no la dejé sin nada. Caminé hacia mi mesa de consola. Tomé una tarjeta de presentación y se la entregué. Le ofrecí un puesto de nivel de entrada en el departamento de entrada de datos de Aura Holdings. Le dije que el salario era modesto, pero incluía beneficios de salud. Y tendría que abrirse camino en la escala corporativa exactamente como lo hice yo. Se quedaron congeladas en el vestíbulo, mirando la elegante arquitectura de una vida que intentaron tan desesperadamente invalidar. Finalmente se dieron cuenta de que la chica del colegio comunitario a la que consideraban una vergüenza era la única persona que tenía las llaves de su supervivencia. Si esta historia resonó con tus propias experiencias. Si alguna vez tuviste que construir tu propia mesa porque tu familia se negó a darte un asiento, presiona ese botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Recuerda, tu línea de salida nunca determina tu línea de meta. Soy Luna y esa fue la última vez que alguien se burló de mi educación. La mañana del lunes llegó con un frío mordaz de Seattle. Me paré cerca de la máquina de café expreso en el salón ejecutivo de Aura Holdings, revisando los registros de seguridad diarios en mi tableta. A las 8:15 en punto. Stephanie caminó a través de las puertas giratorias de vidrio de mi sede corporativa.
Llevaba una gabardina beige a medida y llevaba un costoso bolso de diseñador. Pareciendo más que llegaba para una sesión de fotos de revista que para un turno de entrada de datos. La vi acercarse al mostrador de recepción a través de la pared de vidrio esmerilado de mi oficina. Se inclinó sobre el mostrador de granito. Mostró una sonrisa brillante y practicada e informó al guardia de seguridad que era la hermana de la propietaria corporativa. Esperando ser llevada directamente a la suite del ático. El guardia simplemente parpadeó. Le entregó una insignia de visitante de plástico estándar y la dirigió al departamento de recursos humanos en el segundo piso. No hubo alfombra roja ni trato especial. Fue asignada a un cubículo gris en medio de una bulliciosa oficina de planta abierta. Su supervisora. Una brillante mujer de 24 años que se había transferido de una escuela estatal. Le entregó a Stephanie una pila de hojas de cálculo financieras sin procesar. Monitoricé la transmisión de seguridad mientras mi hermana miraba los monitores duales. Sus inmaculadas uñas manicuradas flotando sobre el teclado. La aplastante realidad de un salario de nivel de entrada y un horario estricto de 9 a 5 se lavó sobre su rostro. Finalmente estaba aprendiendo el valor de $1 de la manera difícil. Las consecuencias en Chicago se estaban materializando más rápido de lo que había anticipado. La adquisición de la Universidad Oak Haven envió temblores a través de la élite local, desencadenando una cascada de brutales consecuencias sociales para mis padres. La familia de Harrison. Los orgullosos donantes del legado universitario. No tomó las noticias de la reestructuración a la ligera. Poseían riqueza. Pero también poseían un instinto despiadado de autoconservación. El padre de Harrison contrató a un investigador privado para investigar la estabilidad financiera de la familia Bennett. Quería saber exactamente con quién se estaban casando. Al investigador le tomó menos de 48 horas descubrir la verdad. Encontró los préstamos secretos sobre el valor de la vivienda. Las tarjetas de crédito al límite y la inminente ejecución hipotecaria bancaria en la casa suburbana de mis padres. La ilusión de la riqueza generacional de mi madre se evaporó instantáneamente. La cancelación de la boda fue rápida y completamente pública. Harrison ni siquiera llamó a Stephanie para darle la noticia. Su padre envió un mensajero formal a la casa de mis padres, entregando una carta redactada legalmente que disolvía el compromiso y exigía la devolución inmediata del anillo de diamantes. Mi madre intentó salvar la situación conduciendo directamente al club de campo donde la madre de Harrison estaba organizando un almuerzo de caridad. Según el gerente del club, mi madre irrumpió en el comedor exigiendo una audiencia. Las otras esposas simplemente le dieron la espalda. La gerencia del club escoltó silenciosamente a mi madre fuera de las instalaciones y le entregó una carpeta manila que contenía sus cuotas de membresía impagas. Fue prohibida permanentemente del único círculo social que le daba sentido a su vida. La desesperación engendra un comportamiento imprudente. Despojada de su estatus de club de campo y enfrentando un desalojo inminente, mi madre decidió convertir en arma su victimismo. Contactó a una prominente revista de estilo de vida de Chicago, presentando una historia sensacionalista sobre una despiadada multimillonaria tecnológica corporativa que robó la universidad de su propia hermana y llevó a su familia a la pobreza. Quería pintarme como la villana en su tragedia suburbana. Asumió que pagaría cualquier precio para proteger mi imagen de relaciones públicas corporativas. Subestimó la eficiencia de mi departamento legal. El editor de la revista se puso en contacto con mi equipo de medios para un comentario estándar antes de la publicación. Mi abogado principal no envió una amenaza. Simplemente envió un correo electrónico que contenía los registros públicos de la ejecución hipotecaria bancaria de mis padres, los documentos verificados de los préstamos estudiantiles privados y la prueba innegable de la ruina financiera previa de la universidad. La revista mató la historia de inmediato, aterrorizada por una demanda por difamación. Mi madre se quedó sin voz, sin plataforma y sin audiencia para manipular. Volé de regreso al Medio Oeste 2 semanas después para supervisar la reestructuración física del campus de Oak Haven. El aire fresco de otoño me mordía las mejillas mientras subía los escalones de piedra del edificio administrativo. No estaba allí para dar una vuelta de la victoria. Estaba allí para realizar una cirugía en una institución moribunda.
Me senté a la cabeza de la mesa de la sala de juntas de roble oscuro, llamando a la junta directiva existente uno por uno. Richard Vance. El hombre que me había ignorado en la fiesta de compromiso hasta que se dio cuenta de mi patrimonio neto. Entró luciendo agotado. Intentó aprovechar sus lazos históricos con la universidad, tratando de negociar un paquete de indemnización lucrativo. Deslicé una sola hoja de papel sobre la madera pulida. Era su aviso de despido. Efectivo de inmediato con 0 indemnización debido a negligencia financiera grave. Vi al arrogante capitalista de riesgo recuperar su bolígrafo de lujo, firmar el documento en silencio y salir de la habitación despojado de su autoridad no ganada. Despedí a todo el personal ejecutivo inflado esa tarde, reasignando sus salarios exorbitantes directamente al fondo de becas para los estudiantes de primer año entrantes. Mi visión para Oak Haven requería derribar los mismos monumentos que mi familia adoraba. Las históricas casas de ladrillo que bordeaban la fila de hermandades de élite. Los mismos edificios por los que mis padres rehipotecaron su futuro para otorgarle acceso a Stephanie fueron los primeros objetivos. Revoqué sus estatutos exclusivos y ordené a los equipos de construcción que destriparan los interiores. Transformamos esos símbolos físicos de exclusión en viviendas asequibles de alta densidad para estudiantes universitarios de primera generación. Caminé por los pasillos vacíos y resonantes de la antigua casa de la Hermandad de Stephanie, pasando por encima de decoraciones de fiesta desechadas y botellas de champán vacías. El aire olía a perfume rancio y derecho. Pronto olería a pintura fresca y oportunidad genuina. De vuelta en los suburbios. El banco finalmente finalizó la ejecución hipotecaria de mi casa de la infancia. Mis padres se vieron obligados a empacar sus vidas curadas en cajas de cartón. Alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora lejos de los céspedes bien cuidados y los caminos cerrados que solían patrullar. Tuvieron que vender sus vehículos arrendados y navegar por el sistema de transporte público. Pero la pieza final de mi estrategia permaneció oculta para ellos. Cuando el banco listó la casa suburbana en una subasta pública, instruí a un fideicomiso ciego que comprara la propiedad en efectivo. No la compré para preservar mis recuerdos. La compré para reescribirlos. Doné toda la propiedad al colegio comunitario Valley. La escuela convirtió la extensa propiedad en un centro de recursos dedicado para jóvenes desfavorecidos, ofreciendo campamentos de codificación gratuitos y seminarios de educación financiera en la misma sala de estar donde mi madre solía organizar sus horas de cóctel elitistas. Comparto el capítulo final de esta secuencia no por venganza, sino como testimonio del poder innegable de construir tu propia base. Hombres y mujeres que derivan su valor de derribar a otros siempre eventualmente se quedarán sin municiones. Toda su realidad se basa en el cumplimiento de sus víctimas. En el momento en que te niegas a desempeñar tu papel asignado, su escenario se derrumba. Me siento en mi oficina de Seattle hoy gestionando una empresa de tecnología educativa que realmente cambia vidas en lugar de arruinarlas. Stephanie todavía ficha a las 8:15 todas las mañanas registrando datos y ganando su modesto cheque de pago. Está callada ahora, despojada de su superioridad fabricada. Finalmente está aprendiendo a sobrevivir en el mundo real. Mis padres viven una vida tranquila y aislada, cargada por el pesado silencio de su propia creación. Nunca se acercaron para disculparse. Nunca esperé que lo hicieran. Ya no necesito su validación porque mi legado está tallado en la arquitectura de una universidad reformada y las cuentas prósperas de una empresa multimillonaria. Soy Luna y mi historia demuestra que las personas que se ríen de tu comienzo eventualmente se verán obligadas a ver tu victoria. Pasaron 6 meses desde que desmantelé la jerarquía tóxica de mi familia. El invierno se apoderó de Seattle, cubriendo las paredes de vidrio de mi sede corporativa en escarcha perpetua. Stephanie se había asentado en su rutina mundana en el departamento de entrada de datos. Usaba zapatos sensatos ahora. Traía su almuerzo en recipientes de plástico reutilizables en lugar de pedir entregas costosas. Interpretó el papel de la hermana humillada con una precisión escalofriante. La observé desde mi suite ejecutiva, observando cómo mantenía la cabeza baja y escribía cadenas interminables de código financiero. Su supervisora elogió su puntualidad y su comportamiento tranquilo. Parecía una rehabilitación genuina.
Pero los instintos depredadores no desaparecen de la noche a la mañana. Simplemente hibernan, esperando el momento adecuado para atacar. La ilusión de su cumplimiento se fracturó durante la segunda semana de diciembre. La primera bandera roja se materializó durante una auditoría de seguridad interna de rutina en una gélida mañana de martes. Mi director principal de seguridad cibernética solicitó una reunión privada fuera del horario normal de informes. Entró en mi oficina con el rostro tenso de preocupación y colocó una tableta elegante en mi escritorio de caoba. La pantalla mostraba un registro de actividad inusual del servidor que ocurría entre las 2 y las 4 de la mañana. Alguien usando las credenciales de empleado únicas de Stephanie estaba accediendo a archivos digitales restringidos que detallaban los algoritmos patentados de la adquisición de Oak Haven. No solo estaban viendo los archivos altamente sensibles. Estaban ejecutando descargas masivas en un disco externo encriptado. No confronté a mi hermana de inmediato. El pánico es el enemigo de la estrategia. Instruí a mi equipo técnico que siguiera su huella digital en silencio. Necesitaba ver exactamente a dónde viajaban esos planos robados. La dirección IP de destino se remontaba a un motel barato de larga estancia situado en las sombrías afueras de Chicago. Era la residencia temporal y altamente poco glamorosa de Richard Vance. Él era el humillado exmiembro de la junta de Oak Haven que despedí durante la reestructuración de la universidad. Richard había perdido sus principales fuentes de ingresos y su inmaculada posición social cuando destripé la administración académica corrupta. Estaba furioso. Arruinado y desesperado por tener influencia contra Aura Holdings. Los registros de vigilancia revelaron una conexión mucho más inquietante. Richard había reclutado a mi madre como su cómplice principal. Patricia Bennett. Despojada de su estatus de club de campo y forzada a un apartamento de clase trabajadora. Veía este sabotaje corporativo como su boleto de lotería final. Había manipulado a Stephanie para que actuara como su topo interno. Prometiéndole a mi hermana una restauración de su antigua gloria de élite una vez que aseguraran un pago multimillonario. Orquestaron su ataque 2 semanas después. Eligiendo un momento diseñado para infligir la máxima humillación pública. Estaba organizando una gala filantrópica de invierno en el Museo de Arte de Seattle. Anunciando una dotación de $50 millones para estudiantes de secundaria desfavorecidos. El extenso lugar zumbaba con políticos influyentes. Capitalistas de riesgo y luminarias tecnológicas prominentes. Los camareros circulaban entre la multitud llevando bandejas de plata con champán costoso y aperitivos delicados. La sala representaba el pináculo de mi logro profesional. Justo cuando me acercaba al podio de vidrio para pronunciar mi discurso de apertura. 2 hombres con trajes baratos y sin marca rompieron las cuerdas de seguridad de terciopelo. Eludieron mi detalle personal mostrando credenciales judiciales. Uno de ellos entró directamente en el resplandor de las cámaras de prensa y me entregó un grueso sobre Manila. Era una demanda civil acompañada de una orden judicial federal radical. Richard Vance y mi madre estaban demandando a Aura Holdings por robo de propiedad intelectual y fraude sistemático. Los documentos legales afirmaban que mi software propietario original. El algoritmo exacto que lanzó todo mi imperio. Fue desarrollado secretamente utilizando recursos robados de la Universidad Oak Haven. La demanda contenía una declaración jurada de mi madre. Ella testificó formalmente bajo juramento que había financiado personalmente mi investigación temprana en el colegio comunitario bajo la estricta condición contractual de que la familia retuviera el 50% del capital en cualquier empresa futura. Fue una asombrosa obra maestra de perjurio calculado. Cronometraron la emboscada perfectamente. Esperando que la repentina prensa negativa y la amenaza de una orden judicial me obligaran a un acuerdo tranquilo y lucrativo para proteger mi imagen pública. La mañana siguiente a la gala. Mi empresa enfrentó una feroz tormenta mediática. Los expertos financieros en las transmisiones matutinas especularon salvajemente sobre la legitimidad de mi empresa. Mi junta directiva convocó una sesión de emergencia en la sala de conferencias del último piso exigiendo respuestas inmediatas y una estrategia para contener las consecuencias de las relaciones públicas. Me paré a la cabeza de la larga mesa de roble proyectando una calma total e inquebrantable. Llevaba un traje blanco a medida que señalaba transparencia y control. Subí los documentos filtrados en la pantalla de presentación.
Luego convoqué a Stephanie al piso ejecutivo. Entró en la sala de juntas flanqueada por dos de mis estoicos guardias de seguridad. Trató de enmascarar su profunda ansiedad con una postura rígida y desafiante. Levantando la barbilla y echando los hombros hacia atrás. Escaneó los rostros sombríos de los miembros de mi junta y luego cruzó miradas conmigo. Exigió una silla. No le ofrecí una. Le pregunté por qué eligió comprometer su propio futuro por una mujer que solo la valoró como una utilería social conveniente. Stephanie se cruzó de brazos. Su voz temblaba ligeramente. Pero siguió adelante. Exigiendo un acuerdo de $10 millones y un título de vicepresidente garantizado para abandonar su participación en la demanda. Amenazó con divulgar aún más comunicaciones internas dañinas a la prensa si me negaba a cumplir con sus demandas. Ella realmente creía que tenía la mano ganadora. Caminé hacia la pantalla de presentación e ingresé una sola pulsación de tecla. Los planos robados de Oakhaven desaparecieron instantáneamente. Fueron reemplazados por una cadena en cascada de código binario complejo que destacaba miles de cables trampa digitales ocultos. Miré a mi hermana y le expliqué que un conglomerado tecnológico valorado en casi $1.000 millones no deja datos de adquisición sensibles en un servidor accesible de nivel de entrada. Le dije que los archivos a los que accedió eran un sofisticado honeypot digital. Era un sistema señuelo diseñado exclusivamente para atrapar el espionaje corporativo y las fugas de datos internos. Los archivos que descargó y transmitió a Richard Vance estaban entrelazados con malware de rastreo invisible y métricas financieras completamente falsificadas. Me apoyé contra el borde de la mesa pulida, viendo cómo el color restante se drenaba de su rostro. Su fachada segura comenzó a romperse, fracturándose bajo el peso de su propia ignorancia. Le informé que al presentar esos documentos fabricados específicos en un tribunal federal, Richard Vance y mi madre acababan de cometer perjurio documentado y fraude electrónico grave. El malware de rastreo ya había registrado sus direcciones IP, capturado sus pulsaciones de teclas y archivado cada intercambio de correo electrónico que detallaba su conspiración para extorsionar a Aura Holdings. No solo los había atrapado en una mentira desesperada. Les había entregado las herramientas exactas que necesitaban para construir sus propias celdas de prisión. Mi asesor legal principal dio un paso adelante sosteniendo un documento impreso nítido. Le entregó a Stephanie una copia de una orden de registro federal activa. Las autoridades estaban ejecutando actualmente redadas simultáneas en el motel de larga estancia de Richard y en el apartamento estrecho de mi madre. Los agentes federales estaban incautando los discos duros que contenían los archivos infectados con malware, estableciendo una cadena de custodia innegable. Stephanie comenzó a temblar incontrolablemente. Su postura se derrumbó en un terror absoluto y genuino mientras leía la letra negrita legal. Miró la orden y se dio cuenta de que su red de seguridad de élite había desaparecido para siempre. El crimen de cuello blanco moderno deja un rastro de papel digital innegable y ella acababa de pavimentar una autopista prístina directamente a una acusación federal. Mantuve mi voz baja y constante. Le dije que tenía precisamente dos opciones. Podía salir de mi edificio ahora mismo, llamar a un abogado de defensa criminal y enfrentar hasta 10 años en una prisión federal por participar en espionaje corporativo. O podía sentarse en la sala de conferencias adyacente con mi equipo legal y firmar una confesión completa detallando cada aspecto del complot de extorsión. Le ofrecí la oportunidad de intercambiar su testimonio contra nuestra madre y Richard por una sentencia probatoria reducida. No dudó ni un solo segundo. La ilusión hueca de la lealtad familiar se evaporó en el momento en que su propia libertad personal se vio amenazada. Prácticamente corrió hacia la habitación adyacente, con lágrimas corriendo por su rostro pálido, desesperada por salvarse de los escombros. Las semanas siguientes se desarrollaron como una rigurosa clase magistral en la justicia estadounidense. La narrativa de los medios cambió ferozmente una vez que surgió la verdad. La prensa obtuvo las acusaciones federales abiertas, pintando a Patricia y Richard como extorsionistas desesperados que atacaban a una líder de la industria hecha a sí misma. Mi madre se paró ante un juez federal usando un mono naranja estándar. Su inmaculada imagen de club de campo se hizo añicos más allá de toda reparación, reemplazada por la dura realidad de un tribunal penal.
Ella se declaró culpable de conspiración y perjurio, recibiendo una sentencia de 3 años en una instalación de mínima seguridad. Richard Vance perdió sus activos ocultos restantes por decomiso de activos federales y enfrentó una década tras las rejas. Me paré en el balcón de mi ático, viendo el ferry de Seattle cruzar el agua oscura y agitada. El viento frío azotaba mi cabello, pero sentí un intenso calor radiante en lo profundo de mi pecho. Había sobrevivido a sus implacables intentos de enterrarme. Los había obligado a cavar sus propias tumbas usando la misma arrogancia que usaron contra mi existencia. Construí mi imperio sobre datos sólidos e innegables, mientras que ellos construyeron toda su vida sobre ópticas frágiles y crédito robado. Finalmente aprendieron la lección definitiva del mundo corporativo moderno. No puedes fanfarronear a través de un sistema construido sobre código verificado. Me alejé del balcón. Volví al lujo tranquilo de mi hogar y cerré la pesada puerta de vidrio. El silencio en la habitación ya no era pesado ni opresivo. Era el sonido distintivo de una pizarra limpia. Pasaron 18 meses desde que finalicé la adquisición de la universidad y reformé el paisaje físico de mi pasado. Oak Haven se transformó bajo el aire fresco de primavera de Chicago. Los caminos de ladrillo ya no albergaban sociedades secretas exclusivas o elitistas heredados. El campus respiraba con una nueva demografía vibrante. Estudiantes de vecindarios de clase trabajadora caminaban por el histórico patio con la cabeza en alto. Mi iniciativa de convertir viviendas de lujo griegas en dormitorios asequibles tuvo éxito mucho más allá de nuestras proyecciones corporativas iniciales. Sin embargo, interrumpir un siglo de privilegio generacional arraigado conlleva una fricción inevitable. La vieja guardia de la riqueza del Medio Oeste no se retiró silenciosamente a las sombras. Se reagruparon en salas de fumadores privadas y comedores de clubes de campo donde mi madre solía buscar una validación desesperada. Vieron mi reestructuración educativa inclusiva no como un progreso social sino como una profanación directa de su patio de recreo ancestral. La represalia se originó en un hombre llamado William Sterling. Era un prominente desarrollador de bienes raíces comerciales y el padre del hombre que consideró brevemente casarse con mi hermana Stephanie. William veía a Oak Haven como su proyecto de vanidad personal. Su abuelo había financiado el ala de ciencias y su padre había construido el extenso centro atlético. William no podía soportar la realidad de que una ejecutiva tecnológica con antecedentes de colegio comunitario ahora dictara el futuro de su legado familiar. Encabezó una coalición de exalumnos adinerados descontentos. Unieron sus formidables recursos líquidos y desplegaron tácticas de cabildeo agresivas en la capital del estado. Su objetivo era el robo legislativo. Redactaron un proyecto de ley específico proponiendo que el gobierno estatal invocara una cláusula rara de dominio eminente. La legislación redactada argumentaba que Aura Holdings estaba destruyendo activamente un hito cultural e histórico vital. Querían que el Estado forzara una compra obligatoria, transfiriendo la propiedad de la universidad a un fideicomiso de preservación recién formado controlado completamente por William y sus pares adinerados. Mi director legal corporativo me entregó el proyecto de ley estatal redactado en una mañana fresca de martes. Leí el documento de 70 páginas mientras estaba parada junto a las ventanas de mi oficina en Seattle viendo el ferry cruzar el estrecho de Puget. La legislación era una obra maestra de lenguaje excluyente codificado. Enmascaraba el derecho de élite detrás de un fino velo de preservación histórica. El fideicomiso de preservación contaba con un cofre de guerra de $400 millones respaldado por una sombría firma de capital privado llamada Horizon Vanguard. William Sterling solicitó formalmente una reunión en persona para discutir lo que llamó una rendición amistosa. Me invitó a una suite privada en un hotel de lujo en el centro de Chicago. Quería intimidarme en su propio territorio rodeado de muebles de caoba oscura, sillones de cuero y el aroma de puros caros. Acepté la invitación. No envié a mis abogados a negociar en mi nombre. Volé a Illinois sola. Llegué a la suite del hotel precisamente a tiempo. William estaba sentado detrás de un pesado escritorio de vidrio flanqueado por un poderoso senador estatal que patrocinaba activamente el proyecto de ley de compra obligatoria. El senador llevaba un traje gris a medida y portaba un aire de corrupción política sin esfuerzo. William no se puso de pie cuando entré en la habitación. Hizo un gesto hacia un sillón bajo, obligándome a mirarlo hacia arriba.
Se sirvió un vaso de líquido ámbar de una jarra de cristal. Me ofreció una sonrisa depredadora y condescendiente. Declaró que mi pequeño experimento social en Oak Haven había seguido su curso. Afirmó que la red de exalumnos estaba retirando sus donaciones estacionales y que la marca de la universidad estaba sufriendo daños irreparables bajo mi liderazgo. Deslizó una carpeta nítida sobre la superficie de vidrio. Me ofreció una fracción de lo que Aura Holdings había invertido originalmente. Prometió que si firmaba el acuerdo de transferencia, el Senado estatal enterraría silenciosamente la legislación de dominio eminente. Si me negaba, juró arrastrar a mi empresa a través de años de audiencias públicas brutales y estancamiento legislativo hasta que mis accionistas forzaran mi renuncia. Se inclinó hacia adelante, descansando los codos sobre el escritorio. Me dijo que estaba completamente fuera de mi profundidad. Dijo que una chica de un colegio comunitario de centro comercial nunca podría entender la tradición matizada de una institución de primer nivel. Me aconsejó que tomara el dinero y regresara al sector tecnológico donde pertenecía. No toqué la carpeta. Mantuve mi postura relajada y mi respiración constante. Estudié el emblema dorado de la firma de capital Geraisen Vanguard impreso en la propuesta de compra. Sentí una claridad fría familiar invadir mi mente. Hombres como William Sterling siempre dejan una huella digital. Dependen de la intimidación porque sus bases reales son notablemente huecas. Me puse de pie. Abotoné mi chaqueta y le dije que lo vería en la audiencia del Senado estatal. Salí de la suite, dejando su oferta baja sin tocar en el escritorio de vidrio. Regresé a Seattle e inicié una inmersión profunda forense financiera. Dirigí a mis mejores analistas de datos para pausar todas las operaciones corporativas de rutina. Pasamos 3 semanas rastreando los orígenes del fondo de equidad Geraisen Vanguard. Utilizamos los algoritmos de software patentados que diseñé originalmente para detectar cuellos de botella institucionales. El software atravesó miles de compañías fantasma, cuentas en el extranjero y corporaciones ficticias. El rastro digital que descubrimos fue impresionante en su audacia. La coalición de exalumnos adinerados no estaba motivada por la preservación cultural. Estaban motivados por pura supervivencia. Nuestros datos revelaron que la deuda paralizante que originalmente obligó a Oak Haven al borde de la bancarrota no fue un accidente de mala gestión. La antigua junta directiva, incluido William Sterling, había malversado sistemáticamente más de $200 millones de la dotación universitaria durante un periodo de 15 años. Canalizaron el capital robado hacia Geraisen Vanguard, utilizándolo para financiar sus propias empresas inmobiliarias comerciales privadas. Mi adquisición hostil de Oak Haven los había atrapado. Sabían que mis contadores forenses eventualmente auditarían los registros de dotación heredados y descubrirían los millones faltantes. El proyecto de ley de dominio eminente fue su intento desesperado de reclamar la universidad y enterrar la evidencia financiera antes de que las autoridades federales se enteraran de los fondos faltantes. Estaban tratando de recomprar la escena del crimen usando el mismo dinero que robaron de ella. No filtré los hallazgos a la prensa. Preparé un expediente meticulosamente documentado. Encuaderné las pruebas financieras, las direcciones IP, las transferencias bancarias en el extranjero y las fechas de transacción coincidentes en gruesas carpetas de cuero. Las empaqué en mi maletín y reservé un vuelo de regreso a la capital del estado de Illinois. La audiencia legislativa se convocó en una mañana lluviosa de jueves. La Cámara del Senado estatal estaba llena de espectadores, periodistas locales y la coalición de exalumnos adinerados. William Sterling se sentó en la primera fila luciendo increíblemente engreído. El senador estatal corrupto golpeó su mazo y llamó a la sesión al orden. Pasó 20 minutos pronunciando un discurso performativo apasionado sobre la protección de las instituciones históricas de los monopolios tecnológicos depredadores. Me pintó como una forastera despiadada que despojaba el alma de un campus querido. Finalmente me llamó al estrado de los testigos exigiendo que justificara mi gestión poco ortodoxa de la universidad. Caminé hacia el podio de madera. La sala quedó en silencio. No traje notas de índice. Traje las pesadas carpetas de cuero. Ajusté el micrófono. Hablé con una cadencia tranquila y precisa.
Informé al comité que apoyaba plenamente la preservación de Oak Haven. Declaré que la verdadera preservación requiere transparencia absoluta con respecto a la historia financiera de la institución. Hice una señal a mi equipo legal sentado en la galería. Distribuyeron las carpetas de cuero a cada senador en el panel del comité. También me aseguré de que una copia fuera entregada personalmente al fiscal general del Estado, a quien había invitado personalmente a asistir a la audiencia. Instruí al panel que abriera en la página 4. Narré el flujo exacto de los fondos de dotación malversados. Enumeré las fechas específicas de las compañías fantasma y los desarrollos inmobiliarios de lujo financiados por el dinero robado de la matrícula estudiantil. Nombré a William Sterling y Geraisen Vanguard. Expliqué que el proyecto de ley de compra obligatoria no era más que un escudo legislativo diseñado para obstruir una investigación federal de fraude inminente. La atmósfera en la Cámara cambió de indignación performativa a un pánico absoluto y sofocante. El senador corrupto palideció, dejando caer su bolígrafo sobre su escritorio con un fuerte ruido. William Sterling saltó de su asiento en la primera fila, su rostro enrojecido de un tono carmesí peligroso. Gritó que los documentos eran fabricados y exigió que la audiencia se levantara de inmediato. El fiscal general se levantó de su asiento en la galería e hizo una señal a sus investigadores estatales. El mazo golpeó repetidamente. Pero el daño era irreversible. Los datos brutos e innegables estaban frente a cada legislador en la sala. El intento de aprovechar el poder estatal para robar la universidad se hizo añicos en tiempo real. Las consecuencias fueron rápidas e intransigentes. El proyecto de ley de dominio eminente fue retirado antes del receso del almuerzo. William Sterling y otros 5 exalumnos prominentes fueron detenidos para ser interrogados con respecto a hurto mayor y conspiración para defraudar a una institución histórica. Sus extensas propiedades y cuentas congeladas en el extranjero se convirtieron en objeto de una amplia investigación federal. El círculo social prístino que había atormentado mi juventud, que había dictado cada pensamiento despierto de mi madre, fue expuesto como un sindicato de ladrones vestidos con sastrería costosa. La jerarquía de élite del Medio Oeste colapsó bajo el peso de su propia podredumbre interna. Bajé los escalones de mármol del edificio de la capital del estado hacia la fresca lluvia de la tarde. El cuerpo de prensa invadió la plaza, gritando preguntas frenéticas sobre las acusaciones inminentes. Entré en mi vehículo que esperaba sin ofrecer un solo comentario. No necesitaba regodearme ante las cámaras. La arquitectura de mi victoria se construyó sobre la verdad verificada y hablaba lo suficientemente alto por sí sola. Me recosté contra el asiento de cuero, sintiendo disolverse las últimas sombras persistentes de mi pasado. Las personas que insistieron en que un nombre prestigioso garantizaba superioridad moral ahora enfrentaban sentencias de prisión federal. La chica del colegio comunitario a la que consideraban indigna era la que sostenía la linterna en sus armarios más oscuros. Estamos condicionados a temer a los guardianes tradicionales del éxito. Se nos enseña que perderse la validación de élite nos condena a una vida de mediocridad perpetua. Pero esas puertas son a menudo solo metal oxidado construido para proteger egos frágiles y crímenes ocultos. Cuando te enfocas en construir tus propias capacidades ladrillo a ladrillo, eventualmente te das cuenta de que nunca necesitaste su permiso para tener éxito. Solo necesitabas tu propio enfoque inquebrantable. Si alguna vez te has enfrentado a una habitación llena de personas que diseñaron un sistema específicamente para mantenerte fuera, presiona ese botón de me gusta. Comparte esta narrativa con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder latente. Soy Luna y esto concluye el verdadero legado de la chica que intentaron dejar atrás. Habían pasado 24 meses desde el escándalo de la legislatura estatal de Illinois. Asumí que las acusaciones federales servirían como la conclusión definitiva para mi familia y su saga tóxica. Subestimé la pura desesperación resiliente de una narcisista despojada de su moneda social. Mi madre, Patricia, cumplió apenas 18 meses de su sentencia antes de obtener la libertad condicional anticipada debido al hacinamiento en las prisiones. No emergió de esa instalación de mínima seguridad humillada o reformada. Emergió con una venganza calculada. Mientras estaba ocupada expandiendo Aura Holdings a los mercados educativos internacionales, ella estaba teniendo reuniones tranquilamente con ejecutivos depredadores de Hollywood.
despojada de su membresía en el club de campo y su mansión suburbana. Patricia descubrió una nueva moneda en el paisaje estadounidense moderno. Convirtió en arma su victimismo. Firmó un contrato lucrativo con Apex Media, una red de transmisión sensacionalista conocida por producir docuseries altamente editadas y sesgadas. El proyecto se tituló La hija que robó todo. Los teasers promocionales se lanzaron un martes por la mañana e inmediatamente encendieron una tormenta de fuego viral. Los avances me pintaron como una magnate tecnológica despiadada y sociópata que incriminó a su propia familia y orquestó una toma hostil de una universidad querida simplemente para resolver un rencor infantil mezquino. La narrativa de los medios cambió con una velocidad aterradora. La sociedad estadounidense posee un apetito profundo e insaciable por derribar a ejecutivos exitosos. Especialmente a mujeres jóvenes que se niegan a disculparse por su ambición. Mi equipo de relaciones públicas corporativas observó con horror cómo el hashtag que exigía mi renuncia era tendencia mundial. Periodistas acamparon fuera de mi ático en Seattle. Los manifestantes se reunieron en el campus reconstruido de Oak Haven sosteniendo carteles exigiendo que la universidad fuera devuelta a sus exalumnos heredados. La presión aumentó hasta que mi propia junta directiva convocó una votación de emergencia obligatoria. Entré en la sala de conferencias con paredes de vidrio frente a 12 accionistas increíblemente nerviosos. El inversor principal. Un veterano con aversión al riesgo de la industria tecnológica. Exigió que renunciara como directora ejecutiva de inmediato. Argumentó que el inminente lanzamiento del documental desencadenaría una caída catastrófica en nuestra valoración trimestral de acciones. Deslizó un generoso paquete de indemnización a través de la mesa de roble pulido, sugiriendo que tomara un permiso de ausencia silencioso hasta que se disipara la indignación pública. No toqué el papel. Miré las caras de pánico de los miembros de mi junta y solicité exactamente 48 horas. Les dije que el estreno del documental estaba programado para el viernes por la noche en Los Ángeles. Les prometí que si el público todavía exigía mi renuncia para el sábado por la mañana, firmaría el acuerdo de indemnización y me iría sin una sola pelea. Volé a California el jueves por la noche. No traje un ejército de consultores de gestión de crisis ni un equipo de abogados despiadados por difamación. Traje a mi arquitecto de datos principal. Lo que Patricia y su director de Hollywood de mala muerte no lograron comprender fue la infraestructura extensa e invisible del comercio digital moderno. Apex Media no editó sus propias imágenes. Subcontrataron su edición de postproducción a un estudio mediano con sede en Burbank. 2 meses antes del lanzamiento del tráiler, Aura Holdings había adquirido silenciosamente la empresa matriz de ese estudio de postproducción específico. Como parte de una estrategia de diversificación más amplia en medios educativos. Técnicamente poseía los servidores donde se estaba renderizando el documental de mi madre. Poseía acceso legal y sin restricciones a cada terabyte de sus imágenes crudas y sin editar. Mi equipo de datos pasó el vuelo peinando meticulosamente las tomas descartadas digitales, las grabaciones de micrófonos abiertos y los ángulos de cámara descartados. Lo que encontramos fue una clase magistral en asesinato de personajes premeditado. El evento de estreno tuvo lugar en un teatro histórico en el centro de Los Ángeles. La calle estaba acordonada con cuerdas de terciopelo y flashes de fotografía cegadores. Patricia llegó con un vestido de diseñador alquilado, absorbiendo la adoración artificial. Interpretó el papel de la matriarca trágicamente traicionada a la perfección, secándose lágrimas inexistentes para los reporteros de entretenimiento. Llegué 20 minutos después con un smoking azul medianoche afilado como una navaja. Un jadeo colectivo se extendió a través del cuerpo de prensa mientras caminaba por la alfombra. Esperaban que me escondiera en un búnker rodeada de abogados. Nunca anticiparon que el villano apareciera en la proyección. Ignoré las preguntas gritadas y tomé mi asiento asignado en el balcón VIP directamente encima de mi madre y su director engreído. El teatro se oscureció. La audiencia guardó silencio, esperando una historia apasionante de codicia corporativa y traición familiar. El logotipo de Apex Media brilló en la imponente pantalla plateada. Luego la pantalla parpadeó. La introducción pulida y altamente estilizada desapareció. Fue reemplazada por imágenes crudas y granulosas de un camerino.
El audio crujió perfectamente a través del sistema de sonido envolvente del teatro. La pantalla mostraba a Patricia sentada en una silla de maquillaje bebiendo champán con el director del documental. Toda la audiencia vio cómo el director instruía explícitamente a mi madre para que exprimiera algunas lágrimas más para la cámara. Mi madre rió con un sonido agudo y cruel que reconocí de mi infancia. Le dijo al director en un micrófono abierto que toda la narrativa era una fabricación diseñada para extorsionar un acuerdo de mi sociedad de cartera. Admitió abiertamente que yo había comprado legítimamente la universidad y que estaba usando el documental para manipular intencionalmente los precios de las acciones de Aura Holdings. Detalló su plan para vender en corto las acciones justo antes del estreno para garantizar una asombrosa ganancia personal. El teatro estalló en pura conmoción caótica. El silencio fue reemplazado por el sonido de cientos de periodistas sacando simultáneamente sus grabadoras. Abajo en la primera fila. Patricia se congeló. El brillo artificial de la pantalla de cine iluminó el terror absoluto y sin adulterar en su rostro. El director trató de señalar a la cabina de producción que cortara la transmisión. Pero mi equipo de seguridad cibernética ya había bloqueado la red interna. Las imágenes crudas se reprodujeron durante 10 minutos insoportables, exponiendo cada documento falsificado, cada mentira ensayada y cada táctica ilegal de manipulación de acciones que habían orquestado. Me levanté de mi asiento en el balcón. Abotoné mi chaqueta de smoking y caminé hacia la salida mientras la verdad sin editar continuaba resonando a través del auditorio. Las consecuencias fueron instantáneas y letales. Manipular intencionalmente el mercado de valores a través de un fraude mediático coordinado constituye un delito federal grave. Patricia violó sus condiciones de libertad condicional incluso antes de que rodaran los créditos finales. Fue llevada de regreso a custodia federal el lunes por la mañana. La Comisión de Bolsa y Valores congeló inmediatamente los activos del director y Apex Media enfrentó una demanda multimillonaria de accionistas que finalmente llevó a la bancarrota a la red. Mi junta directiva retiró unánimemente su solicitud de mi renuncia. La valoración de las acciones de Aura Holdings no se desplomó. Se disparó. Impulsada por la prueba innegable de mi liderazgo transparente y resistencia inquebrantable. Tomé el presupuesto de producción incautado de los documentales fallidos y establecí una nueva beca de alfabetización mediática en el Colegio Comunitario Valley. La sociedad estadounidense ama un escándalo. Pero respeta aún más un jaque mate innegable. Nunca tuve que silenciar a mis críticos. Simplemente les permití hablar el tiempo suficiente para desmantelarse por completo. El polvo apenas se había asentado sobre el escándalo del documental cuando el fantasma final de mi pasado decidió materializarse. Mi padre. Había permanecido notablemente silencioso durante la espectacular caída legal de mi madre. Evitó las cámaras de prensa durante su sentencia y desapareció en una casa adosada alquilada en las afueras de la ciudad. Asumí que su silencio nació de la cobardía. Estaba equivocada. Su ausencia fue táctica. Pasó esos meses tranquilos minando los archivos más profundos de mi historia financiera. Buscando una sola grieta microscópica en mi armadura corporativa. Encontró su arma escondida en un archivador polvoriento dentro de una sucursal bancaria suburbana. Hace una década. Cuando recibí mi financiamiento inicial de $75.000 de la incubadora tecnológica de Austin. Carecía de una estructura bancaria corporativa sofisticada. Deposité ese cheque crucial en una cuenta corriente estándar. No recordé que esa cuenta específica se abrió originalmente como un libro mayor de custodia estudiantil cuando tenía 17 años. La firma de mi padre todavía estaba legalmente adjunta a la línea de autorización principal. No me llamó para exigir un acuerdo tranquilo. Los hombres que pasan toda su vida viviendo a la sombra de la ambición de sus esposas eventualmente anhelan su propio protagonismo. Llevó esa carta bancaria descolorida directamente al Tribunal de Cancillería de Delaware. Presentó una orden judicial civil explosiva alegando que debido a que el capital fundacional de Aura Holdings fluyó a través de un activo conjunto. Tenía derecho legalmente a una participación de capital de fundadores del 50% en un conglomerado de $1.000 millones. Poseía cero apalancamiento o capital real para luchar una batalla legal prolongada por su cuenta. Por lo tanto, vendió los derechos de su demanda fabricada a un notorio asaltante corporativo de Silicon Valley llamado Julian Cross.
Julian era un multimillonario administrador de fondos de cobertura que se especializaba en tomas hostiles y desmantelamiento de empresas tecnológicas vulnerables para obtener repuestos. El equipo legal de Julian aseguró un congelamiento de emergencia en mis acciones de voto personales, lanzando a Aura Holdings a una parálisis administrativa inmediata. El momento fue calculado para infligir el máximo daño estructural. Estábamos a 72 horas de finalizar un despliegue monumental a nivel nacional de nuestro software de educación asequible. El congelamiento de activos detuvo el despliegue instantáneamente. Julian Cross entró en mi sede de Seattle en una mañana sombría de jueves, flanqueado por una docena de litigantes costosos y mi padre. David llevaba un traje nuevo a medida comprado con el dinero del anticipo de Julian. Se negó a mirarme a los ojos, mirando fijamente las tablas de roble pulido de mi sala de juntas. Julian. Por otro lado, sonrió como un tiburón oliendo un pulso fresco. Arrojó una carpeta gruesa sobre la mesa, exigiendo una rendición de mi control ejecutivo. Detalló su plan para liquidar el campus de Oak Haven a desarrolladores de bienes raíces comerciales y absorber mis patentes de software en su propia cartera. Me ofreció un papel asesor menor y una compra fraccionada si firmaba los documentos de transferencia en silencio. Me advirtió que luchar contra la laguna de la cuenta de custodia en un tribunal de Delaware se prolongaría durante años, desangrando mis recursos y hundiendo las acciones de la compañía. No levanté la voz ni mostré una sola onza de pánico. Les pedí que dejaran la carpeta y salieran de mi edificio mientras revisaba sus términos. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, movilicé a mis arquitectos de datos forenses. Sabía que Julian Cross operaba un imperio financiero altamente apalancado. Los asaltantes corporativos rara vez usan su propio capital líquido para financiar tomas hostiles. Piden prestado fuertemente contra sus carteras existentes. Instruí a mi equipo para diseccionar los pilares fundacionales del fondo de cobertura principal de Julian. Trabajamos durante el fin de semana, sobreviviendo con café negro y pura adrenalina. Para el domingo por la noche, los algoritmos identificaron la falla estructural en su fortaleza financiera. El fondo insignia de Julian dependía de unos pocos anclajes institucionales formidables para mantener sus requisitos de margen. Uno de esos anclajes era un fondo de pensiones educativo estatal sustancial. Un fondo sobre el cual heredé legalmente el control cuando adquirí la infraestructura financiera de Oak Haven. La mañana del lunes llegó con un viento costero mordaz. No los invité de regreso a mi sede corporativa. Programé la reunión en la sucursal de gestión de patrimonio privado del banco que actualmente tiene las líneas de crédito principales de Julian. Me senté en una elegante mesa de conferencias de vidrio esperando. Julian entró en la habitación con arrogancia, con mi padre detrás de él como una sombra obediente. Julian sacó un bolígrafo de plata del bolsillo de su chaqueta y lo golpeó contra el vidrio, exigiendo mi firma en los documentos de rendición. Lo ignoré y me concentré completamente en David. Le pregunté a mi padre si realmente creía que un tecnicismo en una cuenta corriente estudiantil de hace una década le daba derecho al imperio que construí, mientras estaba ocupado ignorando mi existencia. David finalmente levantó la vista, sus ojos endureciéndose. Me dijo que la familia requiere sacrificio y que era hora de que pagara mis deudas por el techo que me proporcionaron. De hecho, citó la electricidad que usé para cargar mi computadora portátil como una inversión fundamental. Recogí el bolígrafo de plata y lo hice rodar entre mis dedos. Le informé a Julian que no firmaría su acuerdo de toma hostil. Expliqué que pasé las 48 horas anteriores ejecutando un tipo diferente de papeleo. Deslicé un despacho bancario certificado a través de la mesa. Detallaba el retiro inmediato y total del fondo de pensiones de Oak Haven de su fondo de cobertura insignia. El retiro totalizó casi $800 millones en respaldo institucional. Julian arrebató el documento, su sonrisa arrogante disolviéndose en pánico absoluto. Vi su cerebro calcular la matemática devastadora. Retirar tanto capital sin previo aviso desencadenó una llamada de margen catastrófica inmediata en toda su cartera. Sus prestamistas embargarían sus activos antes de que cerrara el mercado de valores a las 4. Ya no era un asaltante corporativo multimillonario intentando desmantelar mi empresa.
Era un deudor sobreapalancado parado al borde de la ruina financiera total. Julian dejó caer el bolígrafo y salió corriendo de la sala de conferencias, marcando frenéticamente a sus administradores de patrimonio. Dejó a mi padre sentado solo en la mesa sosteniendo una demanda sin valor financiada por un hombre que acababa de perder toda su fortuna. El silencio en la habitación se sentía pesado y absoluto. David miró la silla vacía a su lado, dándose cuenta de que su apuesta final desesperada se había evaporado en el aire. Me miró, sus manos temblando contra la mesa de vidrio. Preguntó qué le iba a pasar ahora que su respaldo financiero se había ido. Le dije exactamente lo que le sucede a todos los que intentan construir un castillo en terreno robado. Instruí a mi equipo legal para presentar una contrademanda por enjuiciamiento malicioso y reclamos fraudulentos. Sabía que no poseía dinero para contratar abogados defensores. Pasaría el resto de su vida navegando por el sistema de defensores públicos, ahogándose en honorarios legales y juicios civiles insuperables. Salí del banco y entré en el aire fresco de Seattle. Por primera vez en 10 años. No había amenazas inminentes acechando en las sombras de mi éxito. La jerarquía tóxica que gobernó mi infancia fue completamente desmantelada. Mi madre estaba cumpliendo una sentencia federal. Mi hermana era una empleada de nivel de entrada deshonrada, aprendiendo las duras realidades de la supervivencia con salario mínimo. Mi padre estaba legalmente paralizado y financieramente indigente. Pasaron toda su vida adorando la ilusión de poder solo para ser aplastados por el peso innegable de la competencia real. Regresé a mi sede y firmé las autorizaciones finales para cambiar el nombre de la biblioteca principal de Oak Haven. No la nombré por mí. La llamé Centro Comunitario Valley, honrando las aulas del centro comercial donde realmente aprendí a construir mi futuro. Se nos enseña a anhelar la validación de nuestros linajes. Estamos condicionados a creer que la familia es un vínculo inquebrantable que merece un perdón infinito. Pero la lealtad nunca debe ser una calle de sentido único pavimentada con tu propia cordura. Si se niegan a ofrecerte un asiento en su mesa, no solo te alejas. Construyes tu propia mesa. Compras el edificio en el que están sentados y les cobras el alquiler. El aire fresco de otoño de Seattle llevaba un escalofrío agudo la mañana en que el pesado sobre de cartulina llegó a mi ático. La papelería presentaba un sello de cera ornamentado familiar. Reconocí el escudo en relieve de inmediato. Pertenecía a la familia Sterling. William Sterling, el magnate inmobiliario deshonrado que actualmente cumple una sentencia federal por malversar la dotación de la Universidad Oak Haven. Era el patriarca. La carta manuscrita en el interior provenía de su hijo Harrison. Era el mismo hombre que había estado comprometido con mi hermana Stephanie. El mismo hombre que la dejó a través de un frío mensajero legal en el momento exacto en que se dio cuenta de que su estatus de élite era una mentira fabricada. Ahora, 2 años después de que su propia familia enfrentara la ruina financiera total, Harrison poseía la pura audacia de solicitar un almuerzo privado conmigo en el Club Rainier. Afirmó que tenía una propuesta comercial lucrativa que requería mi genio específico. Decidí asistir. Quería observar de cerca las tácticas de supervivencia de un aristócrata que se ahogaba. El Club Rainier olía a cuero envejecido, caoba oscura y bourbon caro. Era un santuario para el dinero viejo y el poder tranquilo. Harrison me esperaba en una cabina de esquina aislada. Llevaba un traje azul marino a medida diseñado para proyectar un nivel de riqueza que ya no poseía legalmente. Se puso de pie cuando me acerqué, ofreciendo una sonrisa carismática y practicada. No llegó a sus ojos. Sus pupilas se movieron nerviosamente, catalogando mi chaqueta de carbón a medida y la sutil confianza en mi postura. Se sirvió una copa de Pinot Noir Vintage y comenzó su actuación intentando reescribir la historia. Afirmó que su padre había forzado el compromiso con Stephanie simplemente para asegurar una alianza social con la red de exalumnos de Oak Haven. Llamó a mi hermana insípida y superficial. Se inclinó a través del inmaculado mantel blanco, bajando la voz a un susurro íntimo. Insistió en que siempre había admirado mi brillo tranquilo desde las sombras de esas dolorosas cenas familiares. Estaba tratando de pasar de la apatía histórica a la intriga romántica.
Hizo una transición suave a su propuesta comercial. Harrison quería fusionar la cartera inmobiliaria restante de Sterling con Aura Holdings. Imaginaba una red de campus inteligentes automatizados en todo el Medio Oeste. Me prometió derechos de desarrollo exclusivos y enmarcó la empresa como una asociación para construir imperios. Colocó su mano cerca de la mía sobre la mesa. Intentando difuminar la línea entre una fusión corporativa y una persecución romántica. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. No me alejé ni me estremecí. Simplemente vi sus pupilas dilatarse con ambición desesperada. Le dije que requería una auditoría forense estándar de sus activos antes de firmar cualquier hoja de términos preliminar. Un breve parpadeo de pánico cruzó sus rasgos antes de enmascararlo con un asentimiento suave. Estuvo de acuerdo. Asumiendo que podría superar a mis contadores con resúmenes falsificados. Regresé a mi sede corporativa y desplegué mi equipo principal de análisis de datos. Omitieron los resúmenes financieros pulidos que proporcionó Harrison y cavaron directamente en los metadatos brutos del fideicomiso Sterling. La realidad que descubrieron fue dura y patética. Las acusaciones federales contra su padre habían desencadenado una reacción en cadena catastrófica de activos congelados e inversores en pánico. La cartera inmobiliaria de Sterling estaba fuertemente apalancada y en mora activa en préstamos comerciales importantes. Harrison poseía cero liquidez real. Estaba intentando usar mi calificación crediticia corporativa prístina y mi valoración de $1.000 millones para asegurar un rescate federal para sus propiedades que se hundían. Necesitaba mi firma para salvar su imperio heredado de la liquidación total. Harrison sintió el descubrimiento inminente a medida que la auditoría se extendía a su segunda semana. Se puso frenético. Se alejó de la manipulación romántica y se sumergió directamente en el espionaje corporativo. Apuntó a Maya. Mi arquitecta principal de inteligencia artificial. Era una ingeniera brillante que diseñó los algoritmos predictivos que impulsan nuestro software educativo más nuevo. Harrison rastreó su rutina diaria y se acercó a ella en un salón de cócteles exclusivo cerca de nuestro edificio de oficinas. Le pidió bebidas caras y le presentó una empresa fantasma de inicio. Le ofreció un asombroso bono de firma fantasma a cambio de una unidad flash que contuviera el código fuente sin procesar de nuestra próxima plataforma. Asumió que una joven ingeniera podía ser comprada con unas pocas promesas vacías y una sonrisa encantadora. Maya era una graduada universitaria de primera generación que pagaba su propia matrícula trabajando turnos nocturnos en un centro de cumplimiento logístico. Despreciaba a los hombres que heredaban su estatus y lo blandían como un arma. No rechazó su oferta exteriormente. Sonrió. Aceptó su gruesa tarjeta de presentación en relieve y grabó encubiertamente toda la interacción de 40 minutos en su teléfono inteligente. Entró directamente en mi oficina de esquina a la mañana siguiente y colocó el archivo de audio de alta definición sin editar directamente en mi escritorio. No confronté a Harrison a puerta cerrada. Los hombres como él prosperan en espacios privados donde pueden manipular la narrativa y aprovechar su encanto. Lo invité al Simposio Global de Tecnología Educativa en San Francisco. Serví como oradora principal. Dirigiéndome a una audiencia de 3.000 capitalistas de riesgo. Periodistas de la industria e innovadores tecnológicos. Le aseguré a Harrison un asiento VIP en primera fila. Llegó luciendo triunfante. Usando un traje italiano fresco. Esperando que anunciara nuestra innovadora empresa conjunta y asegurara su salvación financiera en un escenario global. Se sentó entre la élite de la industria. Proyectando la ilusión de un titán intocable. Subí al podio de vidrio transparente. El enorme auditorio cayó en un pesado silencio expectante. Hablé claramente sobre la necesidad de una infraestructura transparente en el sector tecnológico moderno. Expliqué que la verdadera innovación requiere erradicar las prácticas depredadoras y las entidades parasitarias que drenan los recursos de los creadores legítimos. Presioné un solo botón en el control remoto de mi presentación. La imponente pantalla detrás de mí iluminó la habitación oscura. No mostraba el logotipo de Aura Holdings. Mostraba los libros mayores internos muy redactados pero innegables del fideicomiso Sterling. Usé un puntero láser para resaltar los préstamos comerciales en mora. Las cuentas fantasma vacías en el extranjero y los gravámenes fiscales federales inminentes.
Un murmullo bajo de conmoción genuina se extendió por el auditorio. Harrison se congeló en su silla de terciopelo. Su traje a medida de repente parecía una camisa de fuerza. Su inmaculada fachada aristocrática se hizo añicos en tiempo real. No me detuve en su ruina financiera. Hice clic en el control remoto por segunda vez. El audio nítido de su conversación con Maya resonó a través del sistema de sonido envolvente de última generación. Toda la élite de Silicon Valley escuchó a Harrison Sterling rogándole a una joven ingeniera que robara software propietario. Lo escucharon ofrecer promesas financieras vacías financiadas por capital inexistente. La grabación capturó su tono desesperado y frenético, exponiendo la patética realidad detrás de su postura segura. Harrison no intentó defenderse. El peso sofocante de la humillación pública aplastó cualquier desafío persistente en su pecho. Se levantó de su asiento de primera fila, con el rostro desprovisto de todo color, dejándolo pálido y hueco. Caminó por el pasillo central del auditorio mientras cientos de líderes de la industria lo miraban con desprecio sin filtros. Fue marcado como un ladrón corporativo y un fraude financiero frente a los inversores exactos que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Empujó las pesadas puertas de salida y desapareció en la noche de California. Terminé mi discurso principal ante una ovación sostenida de pie. Regresé a mi ático en Seattle más tarde esa noche y me serví un vaso de agua fría con gas. El remanente final de la élite de Oak Haven fue completamente erradicado. Los hombres como Harrison creen que pueden salir de un barco que se hunde seduciendo al capitán. No logran entender que una capitana que construyó su propio barco sabe exactamente cómo detectar una rata buscando una balsa salvavidas. Soy Luna y mi imperio permanece impenetrable. El verdadero poder y el legado duradero no provienen del privilegio heredado. La validación de élite o la manipulación desesperada y hueca de jerarquías sociales frágiles. Como se demostró vívidamente cuando la madre y la hermana se burlaron cruelmente de una educación de colegio comunitario mientras ellas mismas se ahogaban secretamente en una deuda masiva solo para mantener una patética fachada de prestigio artificial. Sino más bien. El éxito genuino se forja a través de la dedicación tranquila e implacable para construir tu propia base inquebrantable de competencia innegable y verdad verificable. Demostrando inequívocamente que cuando ignoras el ruido tóxico, te niegas a jugar según las reglas amañadas de los guardianes arrogantes y en cambio, te enfocas completamente en adquirir habilidades comerciales reales junto con un apalancamiento financiero estructural. Eventualmente puedes llegar a comprar directamente las mismas instituciones que una vez te excluyeron activamente. Desmantelando sistemáticamente la arquitectura podrida del derecho generacional y obligando a aquellos que imprudentemente empuñaron su estatus no ganado como arma a enfrentar las consecuencias humillantes de su propia incompetencia cegadora. Lo que finalmente sirve como un recordatorio profundamente satisfactorio de que absolutamente nunca debes permitir que nadie dicte tu valor inherente basándose en sus métricas superficiales severamente defectuosas. Y por lo tanto, si este mensaje intransigente sobre construir tu propio imperio independiente desde cero, confiar en tu camino único y cambiar las tornas definitivas sobre tus detractores más crueles resuena profundamente con tu propio viaje personal de sobrevivir a la subestimación y exigir respeto, te animo encarecidamente a que presiones ese botón de me gusta. Dejes un comentario a continuación compartiendo cómo estás demostrando continuamente que los escépticos implacables están completamente equivocados hoy y te suscribas al canal para que realmente nunca te pierdas otra narrativa ferozmente empoderadora sobre recuperar tu poder. Silenciar a los críticos más ruidosos y escribir con orgullo tu propio capítulo final triunfante en los términos de absolutamente nadie más que tu propio mérito individual innegablemente auténtico e inquebrantable. Hoy,